Youknit. La canción del vacío. En lo más profundo del suelo, más allá de donde la luz se atreve a tocar, se alzaba un reno tan majestuoso como condenado. Ayounest, el imperio de los insectos. Bajo sus túneles de piedra, Surey soñó con la eternidad, y, como todos los que sueñan demasiado, terminó despertando en una pesadilla. Y el reino dorado. Hubo un tiempo en que Ayounest fue glorioso. Sus templos eran de marfil, sus campanas repicaban en lo alto, y su pueblo, diminuto pero noble, creía que Surey, el rey pálido, era casi un dios. Él había traído la sabiduría, el pensamiento y el orden a los insectos. Les dio propósito, los elevó del polvo y les ofreció una vida más allá del instinto. Y por siglos, lo veneraron. Pero nada hermoso sobrevive a su propio resplandor. Porque en los abismos del olvido, otra deidad dormía. La Radiance, un ser antiguo, hecho de luz pura y arrogancia ancestral. Era la memoria de un tiempo anterior, una diosa que exigía adoración y sueños. Cuando el rey pálido llegó y los insectos dejaron de besarle, la Radiance ardió en ira, y su furia se convirtió en una infección luminosa que devoraba las mentes y los cuerpos, transformándolos en esclavos brillantes, delirantes, risueños y vacíos. Ayounest empezó a pudrirse desde dentro. Y Surey, desesperado, buscó una solución más terrible que la enfermedad. Y el vacío bajo la tierra. En lo más profundo del abismo, bajo el mismísimo corazón del reino, existía una sustancia negra y viva. El vacío. No era materia ni espíritu, sino una nada consciente, un espejo sin reflejo, una sombra que podía devorar incluso la luz. El rey pálido descendió a aquel pozo prohibido con su reina, y juntos concibieron vasijas. Seres sin mente ni deseo, hechos para contener la infección sin sucumbir a ella. Miles fueron creadas. Miles fueron destruidas. Todas eran fracasos. Hasta que una sola, no lloró, no sintió, no habló. El rey la eligió. La llamó el caballero puro, su hijo, su sacrificio. Lo encerró en una prisión sagrada y selló con él la Radiance, confiando en que la oscuridad del vacío sofocara la luz maldita para siempre. Y así, el silencio volvió a Ayounest. Por un tiempo, y el reino de las cenizas. Siglos después, cuando todo el esplendor había caído, Ayounest era una tumba. Los insectos que alguna vez habían erguido ciudades ahora vagaban sin mente, sus ojos nublados por una fiebre dorada. Los caminos estaban cubiertos de polvo y ecos. El aire olía a desesperanza. De entre las sombras del abismo, otro ser surgió. Uno pequeño, sin nombre, sin voz, sin recuerdos. Un caballero diminuto, portando un clavo gastado y una mirada vacía. Nadie sabía si era un hijo más del rey pálido o una sombra huérfana del vacío. Solo se sabía que avanzaba, sin razón, sin destino, y sin detenerse jamás. Este caballero, silencioso y quebrado, comenzó a recorrer las ruinas del antiguo reino. Vio la locura en los ojos de los que habían sido reyes, el dolor de los que alguna vez fueron sabios, y el amor perdido de quienes todavía soñaban con la luz. Cada paso que daba era un eco de tragedia. Los fantasmas del pasado. En su viaje, el caballero conoció a los que quedaban entre las ruinas. Ornette, la guardiana de los confines del reino, nacida del rey y la arena de las bestias. Una princesa del dolor, orgullosa y feroz, que reconoció en el caballero algo familiar. La sangre del abismo. No eres el primero de tu especie, ni serás el último. Pero tal vez, seas el que ponga fin al ciclo. Su voz era una mezcla de desafío y compasión. Ella, al igual que él, cargaba con una maldición heredada. Kirel, un viajero amable que buscaba respuestas y no sabía que ya las había olvidado. Su destino era morir mirando el mar que nunca recordaría haber visto. Los sueños, espíritus rotos que aún vagaban por la eternidad, pidiendo redención o venganza. El caballero escuchó sus lamentos, los enfrentó, los liberó. Pero cada victoria lo hundía más en el silencio, más en la soledad. Porque cada recuerdo que recuperaba, le mostraba algo que no quería ver. Que él también era una vasija, un recipiente del vacío. Un experimento. Una herramienta descartada. Ve el despertar de la luz. Los sellos que mantenían a la Radiance dormida empezaron a desquebrajarse. La infección volvió a brotar, más fuerte, más brillante, como si el mismo sol se filtrara por las grietas del infierno. Los templos temblaban, los gusanos gritaban, las sombras lloraban.
El rey pálido había desaparecido hacía siglos, la reina había huido, y solo quedaban ecos de su grandeza. El caballero comprendió entonces que el deber que le esperaba no era vivir, sino morir de nuevo. Descendió al templo del huevo negro, donde el antiguo caballero puro dormía encadenado. Allí, en medio de la negrura y el polvo, el silencio se quebró. Una luz imposible, blanca como un sol enfermo, se abrió paso entre las grietas. Era la Radiance, riendo con una voz que dolía escuchar. ¿Creíste que podías encerrar a la luz, pequeño vacío? ¿Que la oscuridad podía gobernar sobre el amanecer? El caballero no respondió, solo empuñó su clavo, y avanzó. Vi. La batalla del fin. La batalla fue más un sueño que una guerra. El suelo desapareció, el aire se envolvió fuego, las sombras se retorcían y la luz gritaba. El caballero atacó, cayó, se levantó, volvió a caer. Cada golpe era un eco de los millones que lo precedieron, cada herida una repetición del mismo destino. Hasta que, en el límite del dolor, el vacío despertó. Desde lo más profundo del abismo, los hijos olvidados del rey surgieron. Eran sombras sin rostro, figuras flacas, quebradas, arrastrándose por las paredes del sueño. Y uno a uno, se lanzaron contra la Radiance. La devoraron, la arrastraron hacia la nada. Y la luz, por fin, se apagó. El caballero se quedó quieto. Su cuerpo comenzó a resquebrajarse, y del interior brotó el mismo vacío que lo había engendrado. No gritó, no lloró, solo cerró los ojos, y se fundió con el abismo. El ciclo había terminado. El reino, por fin, descansaba. Vi. El final del silencio. Cuando Ornette llegó al templo, encontró al caballero sellado en el mismo lugar que su antecesor. La infección había cesado, pero a un precio atroz. El sacrificio del último ser capaz de amar sin tener corazón. Ornette cayó de rodillas. Por primera vez, lloró. Tu destino era morir sin nombre, pero tu silencio será recordado. El tiempo pasó. El polvo volvió a cubrirlo todo. El reino quedó dormido, esperando a que el olvido lo reclamara por completo. Y, en lo profundo, el vacío susurró con voz de viento y eco. No hay fin, solo reposo, y en el reposo, el sueño vuelve a empezar. Vi. Epílogo. El sueño del vacío. Dicen los pocos que aún recuerdan, que si uno baja demasiado en las profundidades del mundo, más allá de las ruinas y los cadáveres, puede oír una respiración tenue. Un sonido que no pertenece ni a los vivos ni a los muertos. Dicen que es el caballero, soñando. Que en su sueño, Ayonest sigue existiendo. Limpio, lleno de vida, bañado por una luz que no quema. Y que, en ese sueño, todos los que perecieron caminan juntos otra vez. Pero cuando uno abre los ojos, solo queda oscuridad. Porque los sueños, como la luz, son solo otra forma de mentir. Y el vacío no miente. El vacío espera. Fin.